Bueno, aquí con ustedes, mis amigos, regresando al punto y con un invitado muy especial, don Marco. Claro que sí. Tenemos aquí a Osiris Mota, el cual nos halaga con su presencia, pues nos vamos a hablar de muchos temas interesantes. Osiris es consultor en seguro y tiene una vasta experiencia, ha estado en varias entidades en ese ramo y también es escritor sobre el tema. Bienvenido, Osiris. Gracias a ustedes por invitarme a estos interesantes debates. Ya lo he escuchado a ustedes debatiendo ahí sobre las inversiones y la visita de los presidentes. Yo le voy a hacer una crítica a ustedes. Si la mitad de todo lo que dicen los presidentes que va a venir viniera a este país, tuviera... Pero yo me conformo con el 25%. Pero nos hacemos ilusión, por lo menos. Sí. Sí. Qué bueno, por ahí anda pululando todavía los cambios que hay que hacer. No sabemos qué es lo que va a pasar con lo que es la ley 8701 de seguridad, ¿verdad? Y la verdad es que eso nos preocupa. Porque son tantas las opiniones que hemos oído de especialistas en esa materia que vemos como que no les hacen caso. Pero a nosotros nos gustaría escuchar, como usted que es una persona versada en la materia y que conoce a fondo esa ley, la 8701, ¿cuáles son los problemas estructurales que se perciben en la misma? ¿Y a qué estamos abocados en ese concepto de la ley? Bueno, mira, esa fue en el año 2001, después del siglo presente, ha sido una de las leyes más importantes, más viva, de mayor realmente impacto en la sociedad. Porque es la ley que realmente va a proteger a los ciudadanos después de pasarse tantos años trabajando, tener por lo menos una continuación de su vida con un ingreso digno que le pueda mantener su nivel, ¿correcto? Y ahí viene el problema básico. Ya la ley tiene unos 20 y pico de años, o sea, 2 décadas, más de 2 décadas, cuando el Congreso debió modificarla, dependiendo de las circunstancias que hoy vivimos, ¿correcto? Pues toda la ley necesita que se modifique en el tiempo porque la sociedad no se detiene. La sociedad va cambiando constantemente y en los últimos años cambia más rápidamente. Es como una carrera acelerada, una curva que mientras más años pasan, más cambio y más rápido vamos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos muchas debilidades estructurales en la ley. La primera de ellas es que lo que se aporta o se ahorra no es suficiente para lograr una pensión digna. Por los bajos salarios y porque nosotros tenemos una informalidad muy grande. Entonces, al haber tanta informalidad, no hay una masa de dinero grande que pueda servir al crecimiento constante de esos mismos fondos. Entonces, ahí comienza una de las primeras debilidades. Cuando ocurrieron las grandes, en los años, no recuerdo exactamente, los años 2019, 18, 17, cuando las grandes movilizaciones en Chile, recuerdan, ¿verdad? Cuando la Junta salió a la calle, bueno, que de ahí nació Boris, realmente, que luego ganó la presidencia, la presidencia. Realmente esa lucha se intensificó más producto de que ya en la maduración de la ley en Chile comenzaban a recibir una gran cantidad de obreros, de empleados, sus pensiones, y aquella realmente no les rendía para seguir un nivel de vida adecuado. Estaban por el 30% de lo que eran sus ingresos. Yo te puedo decir que la nuestra es peor. ¿Por qué? Porque Chile no tiene una informalidad tan grande como la tiene República Dominicana, pero Chile tampoco tiene un desempleo, en ese momento no tenía un desempleo como lo que tenemos nosotros, o sea, tiene una democracia mucho más mayor, con una calidad mucho mejor que muchos países de nuestra zona.
O sea, es donde la economía realmente tiene mejores condiciones para la ley de capitalización individual, que fue realmente el modelo que se escogió. Nosotros veníamos con un modelo de reparto, ¿correcto? Pero el modelo de reparto también ha sufrido mucha merma, producto de que hoy tú tienes más gente viejo o en edad de retiro que lo que están aportando. Exacto. Y eso es lo que sucede con la sociedad. En la medida en que se van poniendo viejas, obviamente los fondos de pensiones no resisten. Y eso ya necesitamos nosotros que se haga una reestructuración, una modificación a la ley para lograr que tanto la inflación como los bajos ingresos y la aportación y la poca aportación que se tiene precisamente no colapsen con el tiempo. Mira, me sale de preguntarte esto, porque ahí están los seguros. Sí. ¿Verdad? Y los seguros tienen un rol en diferentes áreas que tienen que ver de vida, de salud, de vehículos, de todo, ¿verdad? Pero en este caso, de la persona. ¿Qué recomienda Osiris para tener dentro de una seguridad de vida holgada? ¿Qué debe de hacerse? ¿Qué debe de hacerse para poder tener una persona un retiro, como en este caso, digno? Sí. Sí, bueno, ahí esa es la necesidad que tiene nuestro sistema de seguridad social. Primero tienen que hacerse estudios actuariales para determinar cuántos son los fondos que debemos descontar de los empleos, de los salarios de los trabajadores, para que el fondo sea suficiente y qué tiempo requiere. Un ejemplo, tuviste todos los problemas que trajo en Europa, en Francia, cuando el Estado quiso aumentar la edad de retiro. Porque precisamente ya la gente, que es uno de los problemas estructurales que tenemos que resolver, porque antes la esperanza de vida, ¿cuánto era la esperanza de vida? Antes tú te retirabas y tú morías a los 5, a los 10, a los 12 años, pero ya la gente te dura 20 y 25 años después del retiro. Entonces, obviamente, no hay fondo que resista eso. Y ahí es que viene el problema. Por eso necesitamos que la ley de seguridad social sea modificada, se hagan los cambios necesarios para lograr que ésta sirva al fin realmente para lo cual se crea, que para que la persona después de su retiro pues tengan la vida, que tenga una vida más holgada, con menos precariedades, porque entonces tenemos el problema de que a esa edad de retiro es cuando más tú te enfermas. Entonces los costos de salud también aumentan y ya tú te imaginas cuánto cuesta aquí y cuánto le cuesta a la gente mantenerse saludable. Osiris, hace ya un par de años o más, el entonces diputado Botello, había... Oye, Botello. Botello, creo que reformista. No, tú dices Botello, él decía el reformista, sí. Sí, que hizo una campaña para muy sobre el tema de los fondos de pensión. Le volvieran como una parte, ¿no era? O sea, alegaba el hecho de que si una persona tiene 4 millones en su fondo de pensiones y esa persona, por alguna razón, un emprendimiento que incluso puede dar la ñapa, hablándolo entrecomillado, de decir yo tengo la garantía, porque si yo tengo 4 millones de pesos en un fondo y requiero el 25%, pues de lo mismo mío te va a servir de garantía si yo no tengo la... Sí. Entonces, ¿cuál es, hasta dónde esa negatividad? Porque además, sobre todo agregándole, la gente lo pide para un emprendimiento, supongamos, que puede ser estudiado con los mismos fondos porque hay que protegerle. Yo estoy de acuerdo que se le proteja al usuario, a la gente, sus recursos para que no... Pero, ¿cómo es posible que una persona que tiene suficiente fondo suficiente dinero en el fondo de pensiones no pueda accesar absolutamente nada para un emprendedor? Bueno, mira,
Yo realmente no te puedo decir en qué consistía o en qué se fundamentaba Botello para exigir un retiro parcial de los fondos. Realmente eso sería algo muy peligroso. Porque te voy a decir una cosa, si mañana las AFP o el Estado o la ley se modifica para que la gente pueda retirar su dinero o parte de su dinero, tú puedes estar seguro que todo lo vamos a retirar. Y te lo puedo decir con ejemplo, lo que me pasaba a mí con los empleados, un ejemplo, cuando yo administraba Seguro Reserva y Seguro San Rafael. Los empleados tenían una serie de beneficios y sin necesitarlo los retiraban, porque entendía que si retiraban todo el dinero que se endeudaban no lo iban a cancelar, pero vivían entonces atosigados, porque entonces iban a coger un préstamo en el banco, cogían un préstamo en la compañía de seguro, cogían un préstamo en la cooperativa y cogían y se endeudaban en el supermercado, se endeudaban en la farmacia y se endeudaban en el club. Entonces, cuando tú veías la nómina, en la nómina, gente que un empleado que tenía un salario de 50,000 pesos, tú veías que recibía 10,000 pesos porque estaba endeudado. Sí. Entonces, obviamente, se endeudó sin la calidad de saber cómo iba a invertir el dinero. Y tú sabes que aquí tenemos muy mala educación financiera, ¿correcto? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Jugar con los fondos de pensiones es peligroso. Pero hay una cosa, perdona, Osiris, hay un asunto. Yo hablo, por ejemplo... No, yo voy ahí, te voy a explicar ahí. Realmente, ahí es que viene la estructuración, la modificación de la ley. Si tú puedes modificar la ley para que se pueda flexibilizar para algunos préstamos de inversión, pues yo siempre decía, imagínate que yo tengo una enfermedad y no tengo dinero, pero lo que yo valoro más es mi salud, no es los fondos que yo tengo guardados. Y yo no puedo accesar a esos fondos para curarme un cáncer. Entonces, ¿de qué me van a servir tener una pensión si me voy a morir de cáncer y no tengo el dinero? Claro. Esas son de las cuestiones, pero eso tiene que ser bajo un estudio actuarial, porque tú no puedes jugar con el dinero de la pensión de los más ancianos, porque a la larga el Estado tiene que buscarle solución a esos problemas que tú puedes tener en el camino. Ahora bien, tú puedes lograr que los fondos sean lo suficientemente manejados con inversiones, puede hacer inversiones para suministrarle oportunidades de vivienda a esos mismos trabajadores, obreros que ahorran. O sea, puede haber una serie de condiciones, pero para eso, como la condición actual de la ley no lo permite, tiene que producirse una modificación y un estudio, un análisis, porque todo tiene que ser bajo un estudio y un análisis actuarial, hasta dónde el dinero va a ser suficiente para lograr esos proyectos que realmente decía. Yo lo que creo es que el señor Botello debió ser lo suficientemente convincente para lograr que sus compañeros de Congreso hayan hecho la modificación, porque ellos tenían en la mano la oportunidad de hacer las modificaciones que quisieran. Pero ahí hay un problema de mentalidad y de intereses y todo eso. Sí, hay un asunto de sentido común. El primer interés tú lo tienes del sector financiero. Correcto. Que fueron los que empujaron que la ley incluso, si ustedes se recuerdan, comenzó por el área financiera, por el área de las pensiones, porque era lo que le interesaba a los bancos, ¿correcto? Por ejemplo, no la salud. Por ejemplo, algo que retrasa mucho la evolución de la economía de países como el nuestro es el tema de la edad. Sí. Es un problema que es injusto, aunque en muchos, no es solo aquí que se aplica, pero es una violación a los derechos humanos, porque si yo tengo garantía, incluso yo soy el dueño de este canal, sí, y yo quiero $500,000 de pesos, sencillamente a mí no se me da porque por la edad, y entonces esto no vale nada, la garantía no vale nada. Hay un punto ahí, porque incluso tú sabes que tú el que va a un banco a buscar un préstamo tiene que hacer un seguro, porque el banco no te va a prestar para comprar una vivienda de 10 millones de pesos si tú no aseguras la vivienda, y si no te asegura tu vida en caso de que te muera. Pero si tú tienes una edad avanzada, ya ahí comienza la complicación de que no te van a dar un seguro. Pero eso es lo que hay que estudiar, porque la edad, por ejemplo, cuando una persona desde que nace tiene un seguro, pero cuando ya llega a una edad determinada, entonces eso varía.
pero ha tenido un seguro durante años donde incluso nunca... Cuando más no lo necesita, te lo quita. Exactamente. Entonces, pero es un problema... es un problema de sistema. Del sistema, que son de las cosas que yo creo que tú tienes un Congreso que debiera estar discutiendo. Porque es el problema, que nuestro Congreso, que es malo, grande y caro, debiera estar más enfocado en ir modificando las leyes que ya son obsoletas. Entonces, de ahí tenemos que ver para qué da realmente, para qué dan los fondos, si hay suficiente para lograr crear otras alternativas que puedan ayudar a la economía de cada afiliado. Siri, viendo los problemas de la situación inflacionaria y usted con su experiencia, ¿cómo se podría estructurar un plan estructurado, valga la redundancia, de salud o privado? Mira, el problema más básico que nosotros tenemos es que nuestra medicina es costosísima. Si tú comparas el costo de nuestra medicina con Colombia, con el mismo Chile, con países más desarrollados, incluso la de nosotros está muy elevada. Con salario tan bajo, nosotros estamos realmente, bueno, mira, aquí un ejemplo, los médicos te cobran, ¿cuánto te cobra una consulta? Cualquier médico, cualquier especialista. 3,000 pesos y 4,000 pesos. Más lo que ellos le cobran al seguro social o a la seguridad social, correcto. Pero ve a la farmacia entonces a comprar la medicina. O sea, es una medicina bastante costosa. Y ahí es que realmente los estados, el Estado y el Congreso debiera ponerse a hacer un análisis, un estudio, para lograr bajar el costo de la medicina dominicana. El costo de bolsillo médico es demasiado elevado acá. Y eso es uno de los problemas que tenemos. Con los salarios que tiene este país, tenemos un costo demasiado elevado de la salud. Entonces ya ahí necesitamos una reestructuración que no solamente va para la seguridad social, también tiene que incluir el costo de la medicina, la producción de medicina, la importación, ver de qué manera nosotros logramos abaratarlo, porque si no, no hay forma de tú tener una mejor condición. Y es bueno que la gente Marco, sepa. Vamos a darle chance a Osiris, que nos pueda seguir hablando de otros temas, porque vamos a la pausa.